¿Listo para liberarte del peso del ayer y abrazar la plenitud del presente? Antes de sumergirnos en las estrategias clave para soltar el pasado y vivir con verdadera libertad, regálanos un like si anhelas esta transformación y suscríbete para no perderte ni un solo paso de este camino hacia una vida más ligera y auténtica. Tu viaje hacia la libertad comienza ahora. Liberar el pasado y abrazar la libertad del presente es un viaje transformador, un proceso alquímico que transmuta el plomo pesado de las experiencias no resueltas en el oro ligero de la plenitud y la paz interior. El pasado, con sus alegrías y sus heridas, sus logros y sus fracasos, tiende a aferrarse a nosotros como una sombra persistente, coloreando nuestras percepciones, influyendo en nuestras decisiones y a menudo aprisionándonos en patrones de pensamiento y comportamiento que ya no nos sirven. Soltar el pasado no implica negarlo u olvidarlo, sino más bien despojarnos del poder emocional que aún ejerce sobre nuestro presente, permitiéndonos así vivir con mayor autenticidad, libertad y alegría. Este texto se adentra en las profundidades de cómo el pasado nos afecta, explora las razones por las que nos aferramos a él y ofrece una guía exhaustiva y detallada sobre las estrategias y prácticas para soltar sus cadenas y abrazar la libertad inherente del momento presente. Las cicatrices invisibles, el impacto psicológico del pasado, exploración profunda de cómo las experiencias traumáticas, grandes o pequeñas, pueden dejar cicatrices emocionales duraderas, afectando la salud mental, las relaciones y la percepción del mundo. Análisis del trastorno de estrés postraumático, TEPT, el trauma complejo y otras manifestaciones del impacto traumático, creencias limitantes y guiones de vida. Investigación de cómo las experiencias tempranas y los mensajes recibidos durante la infancia moldean nuestras creencias fundamentales sobre nosotros mismos, los demás y el mundo, creando guiones de vida inconscientes que perpetúan patrones de comportamiento disfuncionales, patrones de pensamiento negativos y rumiación. Análisis de cómo las experiencias pasadas pueden alimentar patrones de pensamiento negativos automáticos, la tendencia a la rumiación obsesiva sobre eventos pasados y la creación de narrativas personales limitantes y autocríticas. Mecanismos de defensa y evitación. Exploración de los mecanismos psicológicos que utilizamos para protegernos del dolor del pasado, como la negación, la represión, la proyección y la evitación. Y cómo estos mecanismos, aunque inicialmente útiles, pueden impedir la curación y el crecimiento. El impacto en las relaciones presentes. Investigación de cómo las heridas del pasado, como el abandono, el rechazo o la traición, pueden proyectarse en nuestras relaciones actuales, generando desconfianza, inseguridad y patrones de apego disfuncionales. La pérdida de la autenticidad. Análisis de cómo aferrarse al pasado puede llevarnos a vivir una vida condicionada por las expectativas y las heridas de ayer, en lugar de abrazar nuestra verdadera esencia y potencial en el presente. Las cadenas invisibles. ¿Por qué nos aferramos al pasado? Exploración de cómo, incluso el dolor conocido del pasado, puede sentirse más seguro que la incertidumbre del presente y el futuro, manteniéndonos atrapados en patrones familiares, aunque sean dañinos. La necesidad de dar sentido y cerrar ciclos. Análisis de cómo nuestra mente busca naturalmente comprender y dar sentido a las experiencias pasadas, especialmente las dolorosas, y cómo la falta de cierre puede mantenernos enganchados en un intento de resolver lo irresoluble. La identificación con las historias del pasado. Investigación de cómo nuestras experiencias pasadas pueden llegar a definir nuestra identidad, haciéndonos temer perder una parte de nosotros mismos si las dejamos ir. El miedo al olvido y a la pérdida de la memoria. Exploración del miedo a que soltar el pasado signifique olvidar a las personas que amamos o las lecciones aprendidas, aunque aferrarse al dolor impida honrar verdaderamente esas memorias. La culpa y el remordimiento persistentes. Análisis de cómo los sentimientos de culpa y remordimiento por acciones pasadas pueden mantenernos atados a un ciclo de autocastigo y dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. La esperanza de cambiar el pasado. Exploración de la ilusión de que, si pensamos lo suficiente en el pasado, de alguna manera podremos alterarlo, impidiéndonos aceptar la realidad de lo que fue. El peso en el cuerpo.
La manifestación física del pasado. Investigación de cómo el estrés crónico y el trauma no resuelto pueden almacenarse en el cuerpo, manifestándose como tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos, fatiga crónica y otras dolencias físicas. Patrones de tensión y postura. Análisis de cómo las emociones y las experiencias pasadas pueden influir en nuestra postura corporal y generar patrones de tensión crónica en diferentes áreas del cuerpo. El impacto en el sistema nervioso. Exploración de cómo el pasado puede mantener nuestro sistema nervioso en un estado de hipervigilancia o hipoactivación, afectando nuestra capacidad de relajación, regulación emocional y respuesta al estrés presente. La relación entre el pasado y las enfermedades crónicas. Investigación de la creciente evidencia que sugiere una conexión entre el trauma no resuelto, el estrés crónico y el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas. El cuerpo como archivo de memorias emocionales. Análisis de cómo las experiencias emocionales intensas pueden quedar grabadas a nivel celular, influyendo en nuestras reacciones y sensaciones físicas en el presente. La importancia de la conciencia corporal para la liberación. Introducción a la práctica de la conciencia corporal, Body Awareness, como una herramienta fundamental para identificar y liberar las tensiones físicas y emocionales relacionadas con el pasado. El poder de la aceptación radical. Definición y explicación de la aceptación radical como la disposición incondicional a experimentar la realidad tal como es, sin resistencia ni lucha. Aceptar el pasado, no aprobarlo. Distinción crucial entre aceptar que el pasado ocurrió y aprobar las acciones o eventos que tuvieron lugar. La aceptación se centra en la realidad, no en el juicio. El proceso de duelo por el pasado. Reconocimiento de que soltar el pasado a menudo implica un proceso de duelo por las pérdidas, las oportunidades perdidas o el dolor sufrido. Exploración de las etapas del duelo y la importancia de permitirse sentir. La aceptación como primer paso hacia el cambio. Análisis de cómo la aceptación de la realidad del pasado nos libera de la lucha interna y nos permite dirigir nuestra energía hacia el presente y el futuro. Prácticas para cultivar la aceptación radical. Introducción a técnicas de mindfulness, meditación de aceptación y diálogo interno compasivo para fomentar una actitud de aceptación hacia el pasado. La paradoja de la aceptación. Encontrando paz en lo que fue. Exploración de cómo la aceptación del pasado, incluso el doloroso, puede paradójicamente conducir a una profunda sensación de paz y liberación. Si esta exploración te está ofreciendo herramientas valiosas para tu crecimiento y bienestar, un like sería una hermosa manera de apoyarnos y compartir esta esperanza con otros que también buscan liberarse. Y recuerda, aún hay más por descubrir. Suscríbete ahora para acceder a las últimas claves que te impulsarán hacia una vida más libre y plena. No te pierdas el despertar completo, sanando las heridas emocionales. La importancia de la terapia y el apoyo profesional. Recomendación y explicación de los beneficios de buscar ayuda de terapeutas, consejeros o grupos de apoyo para procesar y sanar las heridas emocionales del pasado. Terapias centradas en el trauma. Exploración de enfoques terapéuticos específicos para el trauma, como la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, TF-CBT, y la terapia sensorio-motriz. El poder del perdón, hacia uno mismo y hacia los demás. Análisis profundo del perdón como un proceso de liberación del resentimiento y la ira, tanto hacia quienes nos hirieron como hacia nosotros mismos por nuestros errores pasados. Distinción entre perdonar y reconciliar. Prácticas de autocompasión. Cultivar la amabilidad, la comprensión y la aceptación hacia uno mismo, especialmente al recordar experiencias dolorosas o reconocer nuestras propias imperfecciones pasadas. Reescribiendo la narrativa del pasado. Exploración de cómo podemos examinar nuestras historias pasadas desde una nueva perspectiva, identificando patrones, aprendiendo lecciones y creando una narrativa más compasiva y empoderadora. El trabajo con el niño interior. Conectar y sanar las heridas emocionales de la infancia a través de la imaginación, el diálogo interno y la provisión de la seguridad y el amor que pudieron faltar. Liberando las tensiones físicas, la conciencia corporal
y la escucha del cuerpo. Prácticas para desarrollar una mayor sensibilidad a las sensaciones físicas y reconocer cómo el pasado se manifiesta como tensión o malestar en el cuerpo. Técnicas de liberación somática. Exploración de enfoques terapéuticos que se centran en liberar las tensiones físicas relacionadas con el trauma y las emociones reprimidas, como la liberación miofascial, el focusing y la terapia sensorio-motriz. El movimiento consciente, yoga, tai chi y danza terapéutica. Análisis de cómo estas prácticas pueden ayudar a liberar patrones de tensión, mejorar la conexión cuerpo-mente y facilitar la expresión emocional. Técnicas de relajación y reducción del estrés. Incorporar prácticas como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva y la visualización guiada para calmar el sistema nervioso y liberar la tensión física acumulada. El poder del masaje terapéutico. Exploración de cómo el masaje puede ayudar a liberar la tensión muscular, mejorar la circulación y promover la relajación física y emocional. Integrar el cuerpo en el proceso de sanación. Reconocimiento de la importancia de abordar las manifestaciones físicas del pasado como parte integral del proceso de liberación emocional y psicológica. Transformando patrones de pensamiento. Identificación de pensamientos automáticos negativos, PAN. Aprender a reconocer los pensamientos recurrentes y negativos sobre el pasado que alimentan el malestar presente. Desafío y reestructuración cognitiva. Técnicas para cuestionar la validez de los PAN, examinar la evidencia a favor y en contra de ellos y reemplazarlos por pensamientos más realistas, equilibrados y compasivos. Mindfulness y desidentificación de los pensamientos. Practicar la atención plena para observar los pensamientos sobre el pasado sin enredarse en ellos, reconociéndolos como eventos mentales transitorios en lugar de verdades absolutas. Creación de afirmaciones positivas. Desarrollar y repetir afirmaciones que refuercen la capacidad de soltar el pasado y vivir en el presente con libertad y confianza. Visualización creativa de un futuro libre. Utilizar la imaginación para visualizarse a uno mismo liberado del peso del pasado, experimentando la alegría y la plenitud del presente y el futuro. El poder del lenguaje, cambiando la forma en que hablamos del pasado. Prestar atención al lenguaje que utilizamos al referirnos a nuestras experiencias pasadas y elegir palabras que fomenten la liberación y el aprendizaje en lugar del victimismo y la liberación. El poder de la hora, anclándose en el presente. Reflexión sobre la realidad de que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, siendo el presente el único momento real que tenemos. Mindfulness en la vida diaria. Integrar la práctica de la atención plena en las actividades cotidianas, prestando atención a las sensaciones, los pensamientos y las emociones tal como surgen, sin juicio. Técnicas de anclaje al presente. Utilizar los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, para conectar con el momento actual y desviar la atención de las preocupaciones sobre el pasado o el futuro. La meditación como herramienta para la presencia. Exploración de diferentes tipos de meditación que cultivan la conciencia del presente y la calma mental. Encontrar alegría en las pequeñas cosas. Aprender a apreciar los placeres simples y los momentos cotidianos, cultivando una actitud de gratitud por el presente. Vivir intencionalmente en el presente. Tomar decisiones y actuar de manera consciente en el momento actual, en lugar de reaccionar automáticamente a los patrones del pasado. ¿Cuál de estas ideas resonó más contigo y cómo piensas aplicarla en tu vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si este contenido te ha inspirado a liberarte de las cadenas del ayer y a vivir con mayor plenitud, por favor, danos un like y suscríbete para seguir explorando juntos los caminos hacia una existencia más auténtica y libre. Tu apoyo es fundamental para crear más contenido como este. Gracias por ser parte de esta comunidad en búsqueda de la libertad.